El encargado de la gerencia del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, presentó este lunes el informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025, elaborado con los datos del Sistema de Gestión de Seguridad. Con base en estos números, el servicio informó que la cantidad de homicidios bajó un 3,4% en 2025, en relación con el año anterior. En 2024 se registraron 382 y en el 2025 fueron 369. Por otra parte, las denuncias de rapiñas presentaron un descenso del 10% y en tanto el número de hurtos bajó un 8,3%. Con respecto a los vehículos hurtados, la caída fue de 8,5%. También bajó la cantidad de denuncias de estafas y fraudes informáticos un 16,7%. La cifra de abigeatos aumentó un 11,9%. En cuanto a los delitos vinculados a la violencia basada en género, el número bajó un 18,2%, mientras que el de violencia doméstica y otros delitos asociados aumentó un 1%. Sanjurjo analizó que estos datos demuestran una evolución positiva porque de 15 indicadores en 13 hubo descenso y el total de las denuncias bajó un 4,7%, lo que representa unas 14.000 menos. Justo hoy, ¿no? Es un día en el que, por ejemplo, el ministro del Interior, Carlos Negro, está en la comisión permanente del Parlamento explicando estas cifras y también hablando de otros asuntos. Y es un buen momento también para charlar de seguridad a nivel general y es por eso que tenemos en línea al licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y comisario mayor retirado, Robert Parrado. Robert, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto recibirte. Un gusto estar contigo, Belmar. Bueno, un gusto escucharte. ¿Cómo tomás estos datos preliminares? ¿Qué lectura haces? Mira, la primera, la más brocha gorda, Uruguay cada 5 años se refunda. O sea, arranca todo un nuevo repertorio, aún ganando de repente el gobierno, el mismo sector de gobierno, pasan estas cosas. Parecería que no solo perdemos el hilo, no entendemos determinadas cosas. Estos datos, ¿qué son? Lo que la gente sufre, por ejemplo, cuando le cometen lo que denominamos rapiña, le cometen un hurto a un vehículo, le cometen porque no entregó algunas monedas en una esquina con un peaje o un cuidacoche, por ahí es violentado, le rompen el auto, lo golpean, situaciones como planteados, violencia basada en género y asociados, además pone en el documento preliminar, y también te habla de violencia doméstica. A ver, estamos hablando de situaciones que la gente percibió como un hecho violento sin saber que estamos hablando de un bien jurídico tutelado que puede tener alguna repercusión en el sistema de justicia, pero que va a pasar desde el 2017 para acá por la Fiscalía para que haga una investigación y después llegue a la resolución final con formalización o no, eventualmente juicio abreviado o no, y se transforme en lo que realmente es un reproche penal donde va a quedar esa persona ya condenada o con un juicio oral, con un poco de tiempo más en todo ese proceso, diciendo usted cometió tal delito. Esto es la gestión de la policía en su hacer cotidiano. Números que desde hace 1000 años venimos diciendo, ojo, esto es una denuncia de una presunta situación que puede tener un nombre desde el punto de vista penal y que puede tener consecuencias en la libertad de una persona y ser denominado como un delito consumado. Ahora, seguimos hablando de lo mismo. Dudas plantean también, me llamó la atención, cuando dice la ley 19.580, en realidad es la ley de violencia basada en género y generaciones, donde se habla de que la violación tiene denominación distinta y por lo tanto pueden haber algunos casos que se mantengan dentro de la estructura tomado como denuncia con terminología que no se ajusta. Pues bueno, uno que se cuestionaría, y más a esta altura que se supone que estamos trabajando con evidencia, ¿no?
Y recordame que ahí voy a hacer un paréntesis cuando te termine esta frase, ¿no? Vos decís, bueno, pero pará, si sabemos eso, bueno, vamos a poner a qué le correspondía un delito, yo que sé, de violación o un abuso sexual agravado con la norma nueva. Bueno, yo creo que eso debe estar. Y te digo, antes del paréntesis, un detalle que surge ahora hablándolo contigo. No podemos estar con un informe que no está pensado para el ciudadano medio. Mirá que viene bastante encriptadito en el análisis, y de alguna manera cuando salga el final, más allá que nos remite a una página donde está la metodología que se utilizó, el ciudadano medio, los datos que tiene en materia de seguridad pública, es esto que podemos estar hablando o lo que ven en un informativo, Uh-huh. Ahora, Robert, por razones obvias. No, te escucho y pienso, ¿hasta qué punto? Porque también esto estuvo presente en la administración anterior y viene desde hace muchos años. ¿Hasta qué punto tiene cierta lógica o sentido discutir sobre las cifras, si aumentó solo un 2, un 3 o bajó? Cuando, bueno, la realidad indica otras cosas, porque vos hablabas recién del ciudadano en promedio, el que mira el informativo, que escucha la radio y el que sale a la calle, ¿no? O sea, ¿cuánto? Exacto, el que no sabe si ir a un lado o no porque es peligroso. Ajá. Igual, estoy de acuerdo contigo. Ese ciudadano no tiene información acabada sobre la realidad en materia de inseguridad en el país, las propuestas, y se creó la dirección, yo qué sé, de represión del delito, algo nuevo, entre comillas, que revisás un par de añitos para atrás, y es quizás la misma unidad que tuvo siempre la Republicana. Uh-huh. Por ejemplo, lo que era el GEO, ahora es DIGEO, o DIGOE en realidad. ¿Y qué te cambia? La unidad de respuesta táctica. Y bueno, era una unidad que era el famoso GRT, y vos decís, bueno, es para llegar un poco más rápido, está bien, pero no estamos hablando del fondo, que yo no sé si la comunidad está dispuesta a escuchar eso cuando es un análisis muy fino. Lo que tenemos que tener claro es que hay que requerirle a quienes nos gobiernan, hoy, ayer o antes de ayer, la gestión están obligados a hacer en el aquí y el ahora y planificar para que las cosas surjan y fluyan de una manera adecuada. Yo entiendo, desde los años de experiencia, más la formación en la materia, que seguimos teniendo debilidades importantísimas en estos temas. Porque, a ver, yo miraba hoy, por ejemplo, 100.337 hurtos. Bueno, analicemos el dato que me da en general. Todo, viste la lista que vos hacías y algunos números más que habían. Sí. Te da más o menos 336.000, número gordo. Esas serían víctimas directas. Si uno lo piensa como una persona que vio afectado un bien jurídico tutelado, y uno dice, bueno, ¿fue una sola? Sí. Si lo multiplicás por 3 años, y te da cerca de 1 millón, ¿no? Pero hagamos un ejercicio que no se hace en Uruguay, y vivimos hablando de eso, y apenas te lo digo vas a decir, hasta el cansancio lo he escuchado. Hay una víctima, por lo menos, indirecta, que puede ser la esposa, la pareja, la madre, el tío, un hermano, uh-huh, a quien le cuenta lo que vivió en una rapiña, en una red de cobranzas. Vos decís, ¿se asaltaron la red de cobranzas? Sí. Habían 4 personas atendiendo. Sí. Y estaban haciendo la cola 10. El local es 1. Hubo 14 personas afectadas en forma directa por una rapiña, que no te las contempla el Ministerio del Interior. En criollo, la Policía Nacional. Ahora, después podés tener una persona más que puede ser un amigo que le contaste. Solo multiplicalo por 3 personas. En el año es 1 millón. Si yo te hiciera, que no lo voy a hacer, el chiste de la paloma que pasa por arriba del estadio, y alguien dice justo a mí, yo creo que a esta altura no hay, o muy poquititos, no tenés cómo cuantificarlo, que personas en el territorio nacional que no hayan sido víctimas de un delito, cualquiera de ellos, Entonces uno dice, bueno, acá estamos hablando de otros temas, llevarlo a la salud mental. Vos decís, bueno, ¿cuánta gente de los eventos más embromados acá, heridos de arma de fuego, aquellos que no denuncian, más allá que toma conocimiento de la policía, como puede ser que te amputen un dedo, que te lo corten, que te torturen, que te den una paliza en una cuestión vinculada a narcotráfico?
Y estoy siendo lo más prolijo en lo que tiene que ver con cómo lo conceptualizamos, porque vos decís, bueno, esos hechos son gravísimos, y en el informativo escuchamos, no quiso denunciar. Bueno, está bien. Bueno, ¿Cuántas ahí... personas formalizadas por año? Lo tendría que decir la Fiscalía. Sí, pero esa información la podríamos tener cruzada. ¿Cuántos condenados hubo? Sí, tenemos 98% de condenas que, o casualidad, son los abreviados. Y vos decís, tenés un número muy importante de abreviados. En el Orale, donde se puede definir toda una historia, porque con el abreviado reconozco, quedó ahí, y fue un acuerdo entre partes, ni siquiera, salvo en las garantías que interviene el juez para ver si se cumplió con todo, ahí quedó liquidado eso. Ahí tocaste varios temas, Robert, que me parecen importantes, porque sí. no... Disculpame que me disparo, no, me apasiona este tema. Sí, se nota claramente. No, lo que te quería mencionar es porque dijiste, las víctimas indirectas, por ejemplo, y ¿no? terceros afectados. Sí. Claro, y ahí pensaba también en las cuestiones de convivencia y las bandas criminales, y cómo a veces en los barrios hay vecinos que tienen que convivir, ya sea con una boca o con una banda cerca que está operando. Son terceros afectados, seguramente, y cuando les muere, porque una bala atravesó una pared o una edificación muy humilde y muy precaria, como por ejemplo aquella nena que estaba estudiando, que le pegaron y murió, o aquel bebé que murió. Bueno, y ahí lo conecto con otra cosa que dijiste que también es importante, que no sé qué dimensión toma, porque decís, bueno, hay que ver cuántas denuncias hay, si bajaron o no, pero hasta qué punto eso es real, porque hay vecinos que obviamente no van a ir a denunciar, porque sabes que mañana te puede pasar algo, ¿no? O sea, esa es la realidad, y eso se vive en un montón de barrios de Montevideo. Y bueno, pero hay por ejemplo, datos que la teoría más recibida te dice que, por ejemplo, los hurtos es uno de los que tiene la más alta cantidad de cifra oculta o negra. Si me estás hablando de 100.337 hurtos a nivel país, vos decís, ¡pah! Esto se te va, y por lo menos un 40 o un 50%, o sea que estaríamos hablando de cerca de 150.000, 152.000 casos de hurto. Claro, no los tenés cuantificados porque no están denunciados. Habría que ver de esto, dentro de estos 100.337, y me lleva a la prehistoria de la policía, donde había un libro. Cuando digo libro, acordate de los libros 4 manos, tapa dura, todo era papel, poco menos que a pedal, modelo picapiedra. Entonces era de un monto para arriba, era un tipo de denuncia de hurto, y un monto para abajo se cuantificaba como hurto menor. Cuando eran hurtos menores, en ese tiempo se oficiaba todo a los juzgados penales, desde la pérdida de una cédula a lo que se te ocurra. Vos te imaginás que eso en un juzgado penal trámite no tenía mucho, eso te iba a quedar siempre como, entre comillas, no se investigó nada. Ahora, hoy está pasando, porque hoy lo tenés en fiscalía, quien hace la depuración de lo que llega a la fiscalía, y por una cuestión de oportunidad, por ahí eso no tiene una tramitación como la que espera toda la gente, más allá que tuvo voluntad de denunciar y esperó que se hiciera algo. Eso puede repercutir negativamente en la policía, porque capaz que desconoce que esto pasa en fiscalía. Pero ponerle que desconozca las dos, nunca va a tener respuesta. Y vos decís, era muy importante, por la medalla que me había regalado mi bisabuela, cuando entraron a hurtar a casa dejaron todo desordenado y era lo único de valor que tenía. Bueno, ahí impactó emocionalmente de una manera muy distinta a que te rompan un vidrio y de repente, no sé, te va a doler, te va a molestar. Pero llevarlo a algo más trascendente a nivel país, que nadie habla, discutimos todos los días lo mismo. ¿Cuánto impacta esto económicamente, en materia de seguridad? Delimitarlo un poco, dejarlo en esto del Ministerio del Interior y alguna cosita más, en el producto, como producto bruto interno, cuantificándolo desde el punto de vista económico. La inseguridad recalienta la economía doméstica, sí, no es lo mismo que te rompan la puerta de tu casa un jueves que un domingo. ¿Sabes por qué? Pues te van a cobrar más el domingo. Para arreglar la puerta, para solucionar el tema de vidrios, para recomponer un montón de cosas, para sentirte más seguro además. Eso tiene un costo que cae y recalienta la economía doméstica, al que le pasó. Uh-huh. Esto no se habla, pero si hablamos de salud mental, puede haber alguien que vivió una experiencia hipertraumática, como puede ser que alguien te apunte con un arma,
y vos quedes a expensas de la voluntad de ese individuo de apretar la cola al disparador y que tu vida se ponga en riesgo. La rapiña es el delito bisagra entre los delitos menores y el homicidio. Y depende que te quiten la vida la voluntad de ese tercero que ni conocés que te está apuntando con un arma. Bueno, el mercado de la seguridad o inseguridad mueve mucho dinero, esto que decís, desde las rejas, totalmente, la seguridad es privada. Un montón de plata. No veo ningún economista que lo analice, más allá que hay datos, pero deberíamos ponerlo en carpeta. No puede ser solamente que todos los días hablemos cosas tan importantes como vale, y hay que seguirlo haciendo, educación, salud, Ministerio de Desarrollo Social. Pensemos en bomberos. ¿Tiene todo lo que debería tener? Te diría que no. Ahora, también hay una cuestión, ya que... minera. Sí, estamos hablando este último año, ¿no? Con el tema de la ley de presupuesto, los recursos que se le dedicaban y se le destinaban a cada área. El Ministerio del Interior viene periodo a periodo aumentando su presupuesto, no, o sea, se le dedica muchísimo dinero, se le destina muchísimo dinero, ya que estábamos hablando de plata, ¿no? Sigue siendo un área sensible, y sigue siendo también un tema de debate político, porque pasó en el periodo pasado y sigue pasando hasta el día de hoy. De hecho, ahora Negro está en el Parlamento, ¿no? Claro. En eso de que hablamos de los compromisos. Menor ahí, sumando lo que vos planteás. Queda en un debate, lamentablemente, modelo político clásico. Sumo agua hacia mi molino. Eso vos lo seguís viendo, no cambia. Eso para mí sigue existiendo. Lo vemos a lo largo del día en las redes y en la presencia pública de determinados actores de todos los partidos. Al fin estábamos trabajando con evidencia. Y te lo dice alguien de 30 y pico, 40. Le quiero recordar a esos distraídos que andan por ahí, porque acá hay un tema, me sale un poco algo que vos lo conocés y está bueno decirlo porque la audiencia se renueva. El hecho de que unos policías, aún en retiro, conoce el hilo histórico de estos temas. La Oficina Centralizadora de Información Táctica es del 80 y pico. Advenimiento de la democracia estamos hablando, de ahí para acá. El comisario general retirado, Rivera Arias, fue uno de los que pujó y luchó para generar esa información. Claro, Uruguay es casi que montevideano en el contenido discursivo, se olvida de muchas cosas, y todo arranca por Montevideo, ¿no? Desde la baja de un homicidio, que no decimos que en 33 hay 3 más, que es un montón para 33, pero tampoco decimos que hay 8 más en Durazno, que esas cosas mueven la aguja a nivel local, el corrimiento del delito, o realidades distintas. Pero yo viste que te hablé de datos que estaban centralizados, donde vos, y a mí me pasó pedir, y te llegaba información re importante para la investigación. Pero si ni siquiera podemos nivelar abuso sexual agravado con los delitos anteriores, antes del cambio de la ley 19.580, y unificarlos para una estadística, Houston, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque nos cuesta una enormidad ir al ritmo en el que está yendo la sociedad, nuestros gobernantes, vale para todos los tiempos, y uno dice, bueno, pero pará, se empezó a construir, pero no te olvides que el sistema de gestión, que habla Sanjurjo, Diego Sanjurjo, es un programa que por allá por el 2000, creo que era el gobierno de Stirling, una financiación recontra importante para los programas de seguridad del país. Fue una de las pocas cosas que sobrevivió. Pero también estamos hablando de la policía orientada a la solución de problemas a nivel de convivencia, y no es nada nuevo. Y términos de eso, acordate, Guardia Civil, Policía de Cercanía, Policía Prevencionista, de alto contacto, de cercanía, orientado a la solución de problemas, y seguimos en la misma. Es como que le cambiamos el nombre y es más o menos lo mismo, porque después convocan a gente que viene con formación de esas materias. Bueno, pero en tal lugar se hace, está bien, pero la única comparación que yo entiendo válida, más allá de las lecturas que uno pueda hacer de experiencias en otros países, ahora que está de moda decir que Bukele es un lujo, ¿no?
Vos lo que tenés que pensar es que yo me puedo comparar conmigo mismo, porque si no, de lo contrario, me estoy haciendo trampa. Todos los vehículos del país están circulando en condiciones y yo te puedo aseverar que no. Antes, ¿qué se hacía? Y bueno, un vehículo, se renovaba la flota cada 2 años. Era a la misma o distintas empresas, pero entregaban un vehículo nuevo y el otro entraba al mercado. Hubo alguien que dijo que era una mala competencia con el tema privado y por lo tanto eso se modificó. Los arreglos de los vehículos en su momento, y siempre cae en la mala, ¿no? Porque es como la corrupción del lado de la policía. Entonces siempre aparece ese discurso que parece que es más asimilable a nivel de comunidad y de lecturas, y hay que decirlo con todas las letras, políticas que se hacen en relación a esos temas. Ahora, Robert, ¿cómo viste el episodio en el que el ministro Negro protagonizó ese accidente y tenía la libreta vencida? Mira, yo creo que hay 2 cosas. Uno, primero, lo conozco poco, pero es una persona que uno aprecia, ¿tá? Porque nos hemos encontrado en seminarios, uno se ha cruzado a nivel de fiscalía. Sin entrar en el detalle, vos si se venció o no se venció la libreta, si paró o no paró. Pensemos así, vos sabías que hubo presidentes que había momentos que no querían que la custodia lo acompañara, ¿no? Uh-huh. Te estamos hablando advenimiento de la democracia, ¿eh? Nada de 1950. No. Advenimiento de la democracia. La custodia presidencial depende del presidente, ¿no? Sí. Más allá que tenga una estructura intermedia. Le dice, yo no quiero ir con custodia. ¿Qué debería hacer la custodia? Pensándolo desde la protección del primer mandatario y empezar a trasladarlo, vayamos haciendo cabeza a la figura de un ministro de Estado, ¿no? Entonces uno dice, te dicen eso, ¿qué debería hacer la custodia? ¿A quién le informa? Si tu máxima autoridad te está diciendo que no vayas. ¿Quién podría revertir eso en una decisión que uno parte de la premisa que si lo quiso hacer así, sus razones tendría, que no entro en ese tema, pero la custodia está obligada a protegerlo? Entonces, ¿alguien puede decir no me proteja? Cuando no sos el ministro del Ministerio del Interior, sos el ministro que lleva su gestión, y vale para cualquier ministro, para el presidente de la República, la seguridad del país, la gestión del país, y en las condiciones que estamos en Uruguay. Estamos hablando de que, lo dije ya hace un tiempo, que estábamos muy cerca del punto de no retorno y sigo sosteniéndolo, porque creo que todavía falta un poquitito, pero está muy agravada la posición que tiene Uruguay en esta materia. Uno dice, bueno, pero hubo amenazas a Bonomi, hubo amenazas a jerarcas policiales, hubo un atentado a la fiscal general, a Mónica Ferrero. Estamos hablando de situaciones muy complicadas. Entonces, eso merece, por lo menos, un análisis que hay que dar explicaciones. Sí, claro que sí. Yo creo que habla de una debilidad nada menos que en materia de seguridad pública. Y sin embargo, después, la noticia va por otro lado y vamos de nuevo con el agua hacia su molino. Yo creo que el ministro razones tendría en lo personal, desde el punto de vista operativo, táctico, su seguridad y todo lo demás. Si tuviera que usar una palabra, se equivocó. Uh-huh. Salvo que él diga, fue por esto y no me queda más remedio que hacerlo así. A mí me ha pasado, pero no me pasó nada público, de tener que tener una reunión en forma privada para verificar una situación que se está investigando. Te habló de mis tiempos de oficial de policía, ¿no? Uh-huh. En actividad. Pero esas cosas pasan, no parecen tan anormales. El tema es que todo no se lo puede medir con la misma vara, Wilmar. Uh-huh. Y creo que de alguna manera le erró, por la razón que sea, pero también le erró quienes están en la necesidad y en el rol de brindarle seguridad, que esto a su vez rebota, lo pongo en el lugar del presidente de Yamandu Orsi, no en decisiones de te quedás o te vas. ¿Cómo corregimos esto? Hasta conmigo. Y vale para un Pacha Sánchez, vale para un Díaz, vale para un director nacional de la policía o para el director de inteligencia de presidencia. Porque son servicios sensibles, recontra sensibles en la vida de un país.
Y empezamos con los números, ¿viste? Sí, lo tengo clarísimo. Y no lo hablamos, además. Esto si se hablara con todas las letras, tenés un día entero, 2 días, un mes para hablar, ¿eh? Bueno, la Porque seguimos. más de uno se tiene que poner su sellito, ¿no? Sí, habrá tema para hablar de esto. La seguimos en otro No, tal cual. en otro momento. Pero me encanta acompañarte y sabés que uno está y estos son temas que es una vida haciéndolo, así que... La seguimos en otro con momento. gusto, cuando quieras y cuando puedas. Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y comisario mayor retirado. Abrazo grande y gracias por estos minutos. No, al revés, a ti por la invitación y un placer.